Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual era desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué sigue? Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, o de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién sigue? ¿Amparito? ¿Lo leo, maestra? Sí. Sí. Sí, pero quizás no puede. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe el eunuco. Nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Así es. Sí. Aquí vemos esta historia. Ahora, fíjense bien lo que vamos a ver. Estaba fallando con el audio. Ok, sí, no te preocupes, Karen, no te preocupes. Ok. Entonces vemos aquí que Felipe testifica al etíope, ¿sí? Aquí vemos, primeramente, quiero que ustedes vean que aquí está hablando de otro Felipe, de otro Gelipe, ¿sí? Acuérdense lo que les dije, hay que separar todas las cosas. Acuérdense de Juan el Bautista, no es Juan el apóstol. O sea, vamos bien, o sea, quiero que todas las dudas las comenten, ¿sí? Este no es Felipe del que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Este Felipe era diácono. Ahora, ahí tienen sus Biblias, me imagino que sí, ¿sí? Sí, maestro. Váyanse a Hechos 6. Hechos 6. Sí. Sí. Hechos 6. Capítulo 6. Voy a leer esto desde el versículo 1. Fíjense bien. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, los 12 discípulos de Jesús, los 12 apóstoles. ¿Sí te queda claro? Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, como diciendo, es necesario, o sea, sumar gente para el servicio, ¿sí? Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Sí? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso dijeron los discípulos, los 12. Aquí dice los 12, ¿sí o no? Sí, ¿Escucho? Sí, ok. sí. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Leen el nombre de Felipe? Sí, Sí, aparte ¿Sí? de los... Sí. Ok, Esteban, entonces, Felipe, así es. Y luego, en el versículo 8 ya viene lo de Esteban, el arresto de Esteban y todo lo demás, la Pedría. defensa de Esteban, ¿sí? Y vemos aquí, o sea, que en el capítulo 8, yo quiero decirles esto para que vean, o sea, ¿sí? Aquí es donde Saulo está enfurecido, ¿sí? sí, Dice, Saulo consentía la muerte de Esteban, ¿sí? Y si en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, y después vamos a hablar de eso más adelante, mucho más adelante, que esos también evangelizaron, salvo los apóstoles, o sea, los apóstoles ahí se quedaron. Ahí estaba Felipe, el apóstol. ¿Vamos bien? Cualquier duda. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. ¿A quiénes arrastraba Saulo? a los evangelistas. ¿Sí tienen su Biblia ahí? Sí. ¿Sí tienen su Biblia? Dice, Arrastraba a hombres y mujeres. ¿a hombres y qué? Mujeres. Y mujeres. ¿Sí? Por aquellos que subestiman a la mujer en la iglesia. ¿Sí? Mujeres. O sea, dice hombres y mujeres, y los entregaban en la cárcel. ¿Sí? O sea, para Dios, para Jesús, jugaban un papel importante las mujeres hasta el día de hoy. ¿Sí? Porque por lo que dice aquí, las mujeres también tenían un papel importante, porque Saulo los arrastraba y les jalaba a la cárcel. ¿Sí? Entonces dice, pero los que fueron esparcidos, ¿sí? De todos ellos, iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Sí, sí. Dice, entonces, Felipe, o sea, Felipe, El diácono. diácono, ¿sí? Descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Sí? Diácono. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que hacía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí? Entonces ya en el versículo 26, o sea, del mismo capítulo 8, que fue lo que leímos, dice, un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe. A Felipe. A Felipe. ¿Estamos? Felipe. Felipe el Sí. diácono. Sí. Así es, para que no digan. Podemos identificarlo como Felipe el diácono y Felipe el apóstol. Así es, así es, así es. ¿Sí? Entonces aquí Felipe era diácono, por eso lo pongo aquí en la diapositiva. ¿Sí? Dice, la forma de abordar al inconverso, o sea, porque ya lo leímos todo, por eso quiero que leamos primero y vamos detalle por detalle. La forma de abordar al inconverso, ¿quién era el inconverso? El Saulo. etíope. El etíope. El etíope, ¿sí? El etíope era un africano, ¿sí? Sí, no. Y la pregunta que abrió el camino para que Felipe le expusiera el mensaje de Cristo, esto es algo como un resumen de lo que vimos, de Cristo el Salvador, y sobre todo lo completo de la labor del evangelista. Esto es lo que quiero recalcar, ¿sí? Como lo revela la pregunta que hizo al etíope. Una, ¿quién mandó a Felipe ahí? El Espíritu. Espíritu Santo. Así es, el ángel del Señor, ¿no? Y le dice, levántate y ve hacia el sur. O sea, le está dando una indicación y él receptivo a la voz de Dios. Y lo manda ahí. Y estaba la persecución, ¿eh? Porque ahí el capítulo 8 sigue con la persecución.
¿sí? Y luego vemos aquí. Dice, el Señor sacó a Felipe de un avivamiento, ¿va? Que se estaba celebrando en Samaria. O sea, que fue donde fueron dispersos, ¿no? Para enviarlos a enseñar y a convencer a un hombre. ¿Quién era ese hombre? El etíope. Esto lo podemos considerar como una labor de evangelismo personal, ¿sí? Así como los informes y los reportes que algunas de ustedes me están enviando, muy bueno y en estos tiempos está bien, ¿sí? Está muy bien. O sea, lo están haciendo personal, ¿sí? Y dice, y este hombre fue el primero de una gran nación con gente inconversa, que más tarde serían ganadas para Cristo, ¿sí? Todo lo que hizo una persona, ¿sí? Para Dios una persona es importantísimo. Por eso vemos allá en los países musulmanes, ¿no? La gente se llena de gozo cuando un musulmán, después de como 5, 10 años, recibe a Cristo, porque sabemos que ese musulmán va a hacer, o sea, cosas sorprendentes, ¿sí? Y fíjense, o sea, cómo el Señor manda misioneros para que en un lapso de 5 o 10 años una persona sea alcanzada, una familia sea alcanzada. Vemos el valor, o sea, para Dios no importa el valor económico que se esté invirtiendo, sino la inversión que se hace en el alma de la persona, ¿sí? En salvar esas almas. Y fue lo que el Señor estaba haciendo, mandando a Felipe, a un etíope, por lo que vemos aquí en la escritura, iba leyendo a Isaías, ¿sí? Iba leyendo a Isaías, ¿sí? Entonces aquí vemos, y era un hombre, pues que no era del pueblo de Israel, ¿sí? Mas, sin embargo, estaba interesado en las escrituras y podemos encontrar gente así, ¿eh? Gente que a lo mejor es muy religiosa, ¿sí? Pero que no conoce verdaderamente a Jesús, ¿sí? Que no conoce verdaderamente a Jesús. A lo mejor su religión puede ser que tenga una idea, pero que no esté convencido de Jesús, ¿sí? Entonces, esto es lo que hizo Felipe, el diácono. Fíjense bien. Primero, ¿qué fue lo que hizo Felipe dentro de la selección que hicieron? Se acercó al carro. ¿Oyó la voz de Dios? Ajá, no, pero antes de eso, ¿para qué lo postulan? Para diácono. ¿Pero para qué? Específicamente, ¿qué es lo que dicen ahí los 12 apóstoles, los 12 discípulos? ¿Qué dijeron? Para que Para atendieran encargarse las de labores. necesidades. Para que atendieran, ¿sí? Las necesidades. Así empieza Dios, con el servicio de una persona, ¿sí? O sea, sirviendo en las mesas, ¿no? Ese era el punto, ¿no? Para que los discípulos se dedicaran a la oración y a la palabra, ¿sí? Y Felipe fue obediente desde ese momento, ¿sí? Y así es como debemos de ser, ¿verdad? O sea, dejarnos ser instrumentos de Dios en todas las áreas, ¿verdad? Y entonces, como ve primeramente dicen los discípulos, que sean hombres que de buen testimonio, llenos del Espíritu, ¿sí? Para que sirvan. Vamos a escoger 7 para que sirvan, ¿sí? Y aquí vemos cómo dice, aquí vemos que este es el relato de la conversión de un alto funcionario, ¿sí? ¿Por qué era un alto funcionario el etíope? Trabajaba en la corte, ¿no? De la reina. Así es, trabajaba en la corte, trabajaba con la reina y tenía un buen puesto, porque ¿qué era? ¿Qué dice ahí que administraba? Los tesoros. Todos sus tesoros. ¿Eh?
estaba sobre todos los tesoros de la reina. Dice que estaba sobre los tesoros de la reina, ¿sí? Funcionario de Candace. No era el nombre ya. de la reina, así se les llamaba en aquel tiempo, ¿sí? Entonces vemos que el diácono es enviado al camino donde había de encontrarse con este funcionario de Etiopía, ¿sí? Y dice el versículo 26, un ángel le da la dirección, ¿verdad? Y le dice, levántate y ve. Dice, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Estábamos sacando la distancia porque a veces leemos así y nos imaginamos que, por ejemplo, yo que estoy acá por el estadio, por la iglesia de Aguaviva, a lo mejor pensamos que era de Aguaviva al estadio. No, no, la vez pasada sacamos en un mapa, ¿sí? En un mapa de Jerusalén a Gaza, ¿sí? Hay una distancia, ¿sí? De 76 kilómetros. De 76 kilómetros, ¿sí? Yo creo que en ese tiempo no había ni taxi, ni Uber, ni nada parecido, ni micros, ¿sí? Pero eran las distancias que recorría la gente, ¿sí? Y a veces cuando nosotros nos mandan a alguien, el líder, el pastor o alguien, y pedimos carro, pedimos gasolina, pedimos viáticos, pedimos tantas cosas, ¿sí? Cuando nosotros estamos, voy a decirlo, bien tocados o emocionados, decimos, no, 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 todo lo consagro al Señor, todo, 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 ¿no? Pero cuando se trata de hacer esto, o sea, ponemos muchos obstáculos, ¿sí? Aquí, Felipe, vemos cómo desciende a Jerusalén, ¿sí? ¿Sí? Por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, y era por el desierto, o sea, no se iba a encontrar ni siquiera ni un Oxxo, ni siquiera nada, una michoacana para las aguas, nada de eso, ¿sí? Dice, pero el Señor guía con seguridad por el mejor camino a todos los que le siguen con sinceridad por buen camino. ¿Sí? A todos. Entonces, algo tiene que ver ahí el corazón de la persona. Ah, pero es que vive no sé hasta dónde y no tengo tiempo, aunque sí lo tengas, ¿no? A eso me refiero. Cuando realmente estamos en el servicio al Señor, o sea, el Señor quita todos los obstáculos, ¿sí? Todos los obstáculos. Entonces, aquí él está yendo, imagínense, 76 kilómetros sacábamos que era de aquí, como de aquí de Tampico, yéndonos rumbo al sur de Veracruz, calculamos de aquí hasta Naranjos a lo mejor, ¿sí? Sí, más o menos. ¿Sí? Entonces, primeramente Felipe, miren lo que dice abajo en la diapositiva, nunca se le habría ocurrido a Felipe dirigirse a un camino solitario, ¿sí? Solitario, ¿sí? Yo me acuerdo que no sé si ahora se los Alfonso, comenté. Alfonso, Sí, soy Gina. Me estoy desconectando tantito, perdón, porque está tratando de clonarle a mi mamá sus tarjetas. Mi mamá es una señora muy grande. Me estoy sí, conectando al banco. Sí, sí, pero sí, te sí. oigo, pero me estoy desconectando. Gracias. Ándale. Sí. Yo me acuerdo que había lugares así, yo me acuerdo que cuando andábamos, de algunas prácticas que nos hablaban en algunos lugares, había un lugar que se llamaba Ejido Sal Si Puedes, y vaya que le hacía honor a su nombre, ¿sí? Estaba lejísimo, ¿no? Yo sé que la gente de campo lo entiende y a veces a la gente de la ciudad se le hace lejos ciertos caminos, para uno no, pero ese hacía honor a su nombre, Sal Si Puedes, ¿sí? Y aquí, Felipe, pues no tenía contemplado caminar por un camino solitario, ¿sí? Pero Dios abre con frecuencia puertas de oportunidad a quienes le sirven, ¿sí? ¿Y qué dice? Felipe obedeció prontamente, o sea, prontamente obedeció, ¿sí? Entonces, nosotros les estamos diciendo una de las tareas que son parte de la evaluación es
que hagan la práctica, que evangelicen gente, que me manden el informe, ¿sí? Que me manden el informe. Eso es parte de lo que Felipe estaba haciendo, ¿no? Y Felipe tenía que informar, Felipe tenía que ir, ¿sí? Y el Señor lo iba a guiar, ¿sí? Entonces, no pongamos obstáculos. Primero, la pandemia. Segundo, que la gente no sale porque toda la gente anda afuera, ¿sí? Eso de que la gente dice que no manda a los chiquillos a la escuela, pues es mentira, porque ustedes ven todos los campos están repletos de chamacos, ¿sí? Entonces, no pongamos obstáculos, ¿sí? Y pongámonos a trabajar en ese sentido, ¿sí? O sea, acuérdense que les íbamos a dar fecha, ya dimos la fecha a Agua Viva, pero todavía no nos confirman, ¿sí? Pero está una fecha probable del 2 de diciembre, 2 de diciembre del Museo Humano. Entonces, ¿qué tengo yo ahorita? ¿Cuántas personas tengo para esa fecha? ¿Cuántas? ¿Sí? Es el trabajo que le estaban mandando el ángel del Señor a Felipe para que lo hiciera, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros estamos haciendo hoy, ¿sí? Dice el versículo 27. Entonces, él se levantó, ¿sí? Y fue, obedeció, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el informe que se nos da del funcionario etíope se describe como un eunuco y es probable que si lo fuera en este caso, por ser un alto funcionario de una reina, ¿sí? O sea, era un hombre de élite, era un hombre, podemos decirlo a lo mejor preparado, ¿sí? Pero que él observaba mucho la religión judía, ¿sí? Porque dice ahí al principio, dice que había venido a Jerusalén, ¿sí? Dice, había venido a Jerusalén para adorar al verdadero Dios. Era un hombre que estaba a cargo de los tesoros de la reina, lo que hoy diríamos ministro de Hacienda, ¿sí? O sea, tenía un buen puesto, ¿sí? Y les especifico ahí, Candace no era el nombre personal de la reina, sino el título común de las reinas de Etiopía, ¿sí? Ese era el título que se les daba en ese entonces a las personas, ¿sí? Entonces, vemos el corazón de este hombre, a pesar de tener un alto cargo, ¿sí? Porque a veces se nos hace muy, no sé cómo llamarlo, pero nos hace muy difícil que una persona con un alto nivel en el gobierno o en alguna otra cosa, siempre lo ponemos como alguien que se va a resistir a las cosas de Dios y no es así. Aquí lo estamos viendo, un ejemplo claro que nos pone la escritura de un hombre que tenía manejaba los dineros del país, ¿sí? Pero que estaba interesado en adorar al verdadero Dios, pero estaba un poco confundido. Escuchen bien, estaba un poco confundido. Y era lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿sí? Hace un momento, a lo mejor puede haber gente muy religiosa que ustedes conozcan y a veces son, huesos duros de roer, ¿verdad? Como dicen, pero que cuando empiezan a entender muchas cosas, porque tú se las estás diciendo conforme a la escritura, es cuando el corazón empieza a recibirlo, ¿verdad? Porque dijimos, la fe viene por el oír, ¿sí? Entonces, son cosas muy, muy, muy importantes. Y me voy con la otra diapositiva, ¿sí? Y se volvía sentado en su carro, ¿sí? Volvía sentado en su carro. No, ¿sí? pues, Y leyendo al profeta Isaías. Venía leyendo al profeta Isaías, él traía las escrituras, ¿sí? Entonces, cuando los viajes son largos y tediosos, para todos es útil el estudio de las escrituras, ¿verdad? Si tú vas a hacer un viaje y va a ser de día, pues sería bueno que te lleves la Biblia, ¿no? Y la estudies, o la clase que tienes, o el TCD, no sé, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo era algo que hacía la gente de la clase alta, ¿sí? Si los que son diligentes en escudriñar las escrituras obtendrán el gozo de ir
progresando en el conocimiento de Dios y de su plan de salvación para los hombres. Otra vez vemos aquí. Otra vez vemos cómo el Señor observaba a una persona, o sea, que en su corazón estaba el conocer más de Dios, como lo que hizo con Natanael. Natanael obviamente era del pueblo de Israel, ¿sí? Pero estaba viendo lo que hacía Natanael, o sea, meditando en la palabra debajo de la higuera, y Jesús lo vio, ¿sí? Y aquí vemos como alguien inconverso, alguien que no era del pueblo de Israel, o sea, cómo Dios ve el corazón de él, ¿sí? Y manda a uno, un emisario, o sea, manda a un embajador para que vea lo que está haciendo y lo apoye en lo que viene, ¿sí? En lo que el etíope iba a hacer, ¿no? Entonces, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate. O sea, el Señor le dice, ¿va? Acércate, ¿sí? Y júntate a ese carro, ¿sí? Dice, cuánto bien podríamos hacer a muchas personas con las que nos encontramos cuando vamos de viaje, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes aprovechan cada oportunidad para compartir, ¿no? El eunuco volvía de Jerusalén, donde los apóstoles predicaban la fe de Cristo. La gracia de Dios persigue a este hombre, le da alcance en un camino solitario y ahí lo vence, ¿verdad? Ahí lo vence. O sea, una historia muy, muy diferente a la de Saulo de Tarso, ¿no? Sí. Este hombre, o sea, quería de ese Dios verdadero y quería ser enseñado, ¿sí? Y cómo cuando una persona, hemos escuchado muchos testimonios, que muchas personas que no están rodeadas de gente cristiana, ¿sí? Cuando tienen esa sed y hambre de Dios, y aunque no saben orar, y dice la escritura, va, clama a mí, yo te responderé, va. Y de alguna manera el clamor de esas personas, o sea, lo escucha Dios, aunque sean personas que no tienen a Cristo en su corazón, pero creen en Dios. Y como hemos escuchado sus testimonios donde la gente, Dios manda alrededor gente, ¿sí? Esto estaba pasando con el etíope, ¿va? Iba en su carruaje de lujo y va escuchando, venía de Jerusalén de adorar al Dios verdadero y va viendo las escrituras y Dios lo está viendo, ¿va? Dios es omnisciente, ¿va? Omnipresente, todo lo sabe y está en todos lados, ¿sí? Entonces dice a Felipe, órale, ahí está la primera comisión, ¿verdad? O sea, porque el eunuco estaba buscando, el etíope estaba buscando de Dios. Y cuando una persona busca de Dios, ahí te va a mandar Dios, ¿sí? Cuando busca conocer más las escrituras, o sea, Dios ve el corazón de esa persona y es donde te das cuenta que Dios existe, ¿no? Entonces muchos y muchas que están a tu alrededor hoy están clamando, ¿sí? Hoy están clamando y he escuchado muchos testimonios y a mí me ha pasado que gente que dice, es que precisamente eso estaba yo pidiéndole a Dios, ¿verdad? Así te dicen, pidiéndole a Dios, no te dicen orando, te dicen rezando, ¿sí? De que están buscando a Dios, de que están buscando a Dios. Entonces, hoy, ante esta pandemia, vemos que mucha gente está buscando a Dios, pero no sabe cómo, o sea, porque o sea, no hay quien, y ahorita el etíope lo dice, ¿no? O sea, no hay quien le enseñe, no hay quien les hable, no hay quien les comparta. Y nosotros los cristianos muchas veces estamos, pues nada más, ahora sí que conservando nuestro asiento en la iglesia y no estamos haciendo nada, absolutamente nada fuera de la iglesia. Si ustedes aquí ven, o sea, sacaron a Felipe a que fuera para allá, a que fuera donde está verdaderamente el campo, ¿no? Verdaderamente donde hay que ir a levantar esas personas que están clamando a Dios, ¿sí? No importaba el estatus de la persona, o sea, Dios lo manda a Felipe a que primeramente se sorprenda de lo que va haciendo ese cuate, que no es israelita, que no es del pueblo judío, ¿sí? Y que
está pidiendo el acompañamiento de él para que lo oriente. Y suceden cosas sorprendentes alrededor de esta visita inesperada, ¿sí? De Felipe a este cuate, ¿no? Entonces, vemos aquí, como Felipe, tampoco nosotros debemos mostrarnos tímidos ante personas de otra nación o otra raza, ¿sí? Y yo creo que en cuanto ni tampoco a estatus, ¿no? Aunque no sepamos absolutamente nada más de las personas, hay una cosa importante que sabemos de todas ellas y es que tienen alma. Son personas que, pues que necesitan a Cristo para llegar un día con Dios, ¿verdad? Y a veces resulta más óptimo cuando hay personas que no han tenido ni siquiera una relación con Dios ni en ninguna religión. A veces resulta más favorable, ¿no? Que esas personas lleguen a Cristo de cuando vienen ya con una doctrina, pues no muy buena, ¿sí? Y que tienen una idea errónea de lo que son las escrituras, ¿sí? Entonces aquí vemos versículo 30. Sí, la obediencia de Felipe a la voz del Espíritu. ¿Ah? Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y a eso vamos nosotros con las personas, ¿eh? Porque a veces te sacan Biblia. Y si nosotros pues no entendemos tampoco, pues los vamos a dejar igual o peor, ¿no? Como dicen, igual o peor. ¿Sí? Entonces, es importante hablarles del plan de salvación. No les vas a ir a dar ninguna clase de erudito ni nada de eso. Les vas a hablar de la salvación. Les vas a hablar de quién es Jesús. Y eso ya todos nosotros lo sabemos, ¿sí? Y llévate preparada algunas citas, ¿sí? O sea, sobre todo cuando las personas te sacan una Biblia, ¿no?